Muy buenos días a todos. Son las 8:14 hora Bogotá, es decir, 9:15 hora Nueva York. En aproximadamente 15 minutos se abrirá la sesión de Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Active Trades, vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, miércoles 29 de septiembre. Bastante interesante lo que hay que señalar el día de hoy, sobre todo con las caídas que observamos el día de ayer en el mercado de renta variable, números rojos, que representaron pues una apreciación bastante interesante para el dólar americano. El día de hoy, pues bueno, hay varias cosas que cubrir. Por una parte, la administración de Biden sigue negociando em, con la parte de republicanos en el Senado para sacar adelante las nuevas medidas en torno al techo de deuda. Recordemos que se ha estado con una muy fuerte, digamos que discusión respecto a cuál es el techo de la deuda que podría llegar a alcanzar Estados Unidos, porque pues hasta el momento no ha tenido límite alguno y se ha dedicado pues el gobierno estadounidense a imprimir dinero y digamos que endeudarse sin ningún, digamos, sin ningún límite. Eh, de no ser así, de que estas nuevas medidas en torno al techo de la deuda no salgan bien o que no se resuelvan, Estados Unidos podría enfrentarse a su primera suspensión de pagos en la historia, lo cual ya es bastante peligroso. Em, Porque pues es básicamente que Estados Unidos no pague sus deudas y eso estaría entrando pues en un estado de default y todos sabemos qué pasa cuando un estado o un país entra en default. También hoy estaremos pendientes de las declaraciones de Jerome Powell de la Fed y de Christine Lagarde de parte del Banco Central Europeo. Por otra parte, el sector de criptomonedas cotiza mixto en esta mañana, ahorita lo vamos a revisar. Eh, entonces, pues nada, eso es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a estar muy pendientes de parte de lo que pasa en el Senado con respecto a Estados Unidos. Por otra parte, Evergrande, también tengo que vigilarlo. El gigante inmobiliario chino ha anunciado la venta de 19,93% de las acciones del banco comercial Changing Bank, que es un conglomerado que está de propiedad estatal. Eh, Esto solamente lo están haciendo como para obtener recursos y ir pagando de a poco la deuda, pero para mí es inminente que se declare el estado de default para este gigante chino y pues todas las consecuencias que vaya a traer. Por ahora, para mí solamente estamos como permeando el escenario. Bueno, vámonos directamente al calendario económico el día de hoy. En horas de la mañana tuvimos datos en cuanto a la inflación de España. No es de sorprender que la inflación esté subiendo. Recordemos que España y Alemania son los que más aportan, digamos que al total de la inflación en Europa. Y bueno, no es de sorprender que la inflación en España esté aumentando. Pasó de 3,3 al dato anterior a un 4%. El mercado estaba esperando un crecimiento, pero los datos revelaron una superación de ese crecimiento. Si nos vamos a otros datos interesantes, podríamos hoy hablar de las declaraciones de Wim Knoes, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que también vamos a hacer una revisión y un análisis a lo largo del día. Y bueno, declaraciones de Hercar, miembro del FONC. Además de eso, el índice de precios de materias primas en Canadá pasó de un 2,2 a una cuota negativa del -2,4%, bastante sorpresivo y sobre todo pues, con los techos que hemos alcanzado en materias primas, pues, pero bueno, digamos que esto es bastante sorpresivo en general. En este momento estamos en las comparecencias de Elderson del Banco Central Europeo. Hay que estar muy pendientes a todo lo que se hable respecto a el tapering y respecto a la perspectiva de inflación, que es uno de los temas y una de las causas del por qué el mercado ha estado tan negativo en las últimas sesiones. Si nos vamos a el resto del calendario económico, hay que tener en cuenta que se revelan las ventas de vivienda pendientes en su variación mensual para agosto en Estados Unidos. Por supuesto, las comparecencias de Mulder del búho alemán y estar muy pendiente de los inventarios de petróleo crudo de parte de la AIE, que pues nos van a relevar un poco más de datos interesantes respecto al petróleo, que ha estado cotizando en máximos, pero hay que tener en cuenta que ha venido bajando ligeramente respecto sobre todo al dato del día de ayer también respecto al inventario.
Eh, y por otra parte, pues bueno, el resto del día vamos a tener declaraciones de Powell, declaraciones de Cruda, el gobernador del Banco de Japón, declaraciones de Lagarde, vicepresidente del Banco Central Europeo, declaraciones de más banqueros centrales en Estados Unidos. Y bueno, adicionalmente a eso no hay mucho que resaltar. Yo estaría muy pendiente del PMI compuesto para China, el PMI manufacturero, porque recordemos que estos PMIs están muy cerca de la contracción y estamos muy cerca no solamente de perder las cuotas de expansión en estos sectores de la economía estadounidense, sino acercarnos a unas cuotas de contracción, es decir, que el sector no está creciendo y esto es bastante negativo porque pues está fácilmente una de las economías más importantes a nivel mundial. ¿Cómo amanece hoy el mercado? El mercado de renta variable hoy está en su mayoría positivo, está corrigiendo al alza. Desde que iniciamos el seminario hasta este momento está corrigiendo rápidamente en un comportamiento positivo. Vemos que el S&P 500 está apreciándose 0.24, el Nasdaq está creciendo 0.40, el IBEX 35 crece 0.54%, el DAX alemán crece 0.68 y solo observamos caídas bastante interesantes, bastante fuertes en el Dow Jones que cae 1.63, lo cual es un escenario bastante positivo frente a las caídas que, por ejemplo, ayer observábamos en el S&P 500 que eran de casi una caída del 3% en un solo día, lo cual es bastante peligroso, fue bastante peligroso. El índice dólar igual continúa apreciándose a pesar del escenario positivo en renta variable y el índice de euro cae ligeramente en 0,19%. Materias primas, lo que observamos hoy es una caída para el petróleo Brent y para el WTI, que ayer se acercó muchísimo, en las últimas sesiones se acercó muchísimo a los 80 dólares. Hoy observamos una corrección bastante grande, cercano al 0.75 y 0.65 para el WTI. El café, por otra parte, está cayendo 0,60%, el oro se aprecia 0.9% y la plata corrige 2.67%. El cobre de igual manera está cayendo 0.16%. El escenario de criptomonedas por lo menos ya está un poco más positivo de lo que observábamos antes inclusive de iniciar el seminario. Los valores no se están apreciando muy fuertemente, pero igual estamos en un escenario positivo. Bitcoin crece 0,51, Ethereum crece 0,23, Litecoin, por ejemplo, crece 1% y observamos solamente a IOTA que está cayendo hasta ahora en el mercado. Las divisas el día de hoy están gozando pues de un terreno poco volátil, solo podríamos resaltar que la libra esterlina está cayendo frente al dólar americano, de igual manera el euro está cayendo frente al yen japonés, el dólar australiano está cayendo frente al dólar americano y en general podemos hablar de un escenario bastante positivo para el yen japonés, para el dólar americano. Otra variación interesante a revisar es que el euro está cayendo hasta ahora 0,33 contra el dólar americano. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta, por lo menos en la apertura. Muchísimas gracias, espero que tengan un muy buen día y que estén conectadas a las sesiones, a toda la información de inversión que se comunica a través de los diferentes canales. Muchísimas gracias y hasta luego.